Hola, mi nombre es Osvaldo Lobo y les voy a hablar sobre los llanos de Oriente, géneros musicales. Es un folclórico más representativo de los llanos colombo venezolanos. Es una de las danzas folclóricas que presenta la típica supervivencia española, engendrada en los bailes flamencos y andaluces, como así lo demuestran sus zapateros. Por otro lado, la palabra joropo viene del arábigo saró, que significa jarabe, y está emparentado con los jarabes tapios de México. En otras palabras, en esta danza, las parejas bailan zapateado y suelta. El cuerpo permanece más bien quieto, dando mucha importancia al taconeo, el cual es rápido. En la danza del coqueteo, el llanero trata de conquistar a la mujer, gira trazando en espiral y dando vueltas progresivamente más apretadas y juntas, en persecución del centro que ocupa la mujer, quien remisa y es recatada se aproxima al varón. De los géneros musicales que arman folclore en los llanos de Venezuela, el joropo ha sido desde hace mucho el más representativo. La música y la danza vienen de las amplias partes llaneras del país, en las que la cultura predominante está muy ligada con la tierra y la cría del ganado. Su música se escucha hasta la costa norte y sus tradiciones son compartidas en los llanos, tanto de Venezuela como de Colombia. En suma, el joropo representa la mezcla de culturas e imaginarias que han evolucionado a su propio ritmo y que caracterizan buena parte de la cultura venezolana, que sigue evolucionando y mezclándose hasta hoy en día. En otro orden de ideas, el canto suele ser interpretado por una sola voz en forma de rimas o coplas, o por dos cantantes en forma de contrapunteo. Su música se ejecuta principalmente con arpa o bandola, cuatro y maracas, y se baila en parejas en forma ágil y briosa. Por otro lado, es importante destacar que tiene distintas variantes en otras regiones del país. Joropo llanero, manifestación musical originada de los estados Apure, Barinas, Ojedes, Guárico, Portuguesa, también presente en la parte centro-sur de los estados Anzoátegui y Monagas. Este típico joropo ha sido difundido comercialmente, es interpretado con cuatro maracas y bandola llanera. El joropo llanero puede ser dividido en pasaje y golpe, mientras que el pasaje es un género más lírico, el golpe es un género mucho más recio y rápido. Su canto suele ser interpretado por una sola voz, en forma de rimas o coplas, o por dos cantantes en forma de contrapunteo. Su música se ejecuta principalmente con arpa o bandola, cuatro y maracas, y se baila en pareja de forma ágil y briosa, mientras que el joropo llanero se entona con bandola llanera, cuatro y maracas. El tuyero se entona con arpa, maracas y buche. El buche es la voz. Al mismo tiempo, el arpa tuyera es usada cuerdas metálicas y de nylon con arpa de joropo llanero. Todas las cuerdas son de nylon. Otro punto distintivo entre el joropo tuyero y el llanero es el hecho que en el primero el que canta es el mismo que ejecuta las maracas. Los pasajes tuyeros más famosos son el Totumo de Guarena, de Benito Canónico, el Ermitaño de Mario Díaz, Amanecer tuyero de Cipriano Moreno y Pablo Hidalgo, y el Gato Enmochilado de Fulgencio Alquino. Joropo oriental, característico de la región nororiental de Venezuela, específicamente en el estado Sucre, Nueva Esparta y Anzoátegui, Monagas. En este particular de joropo de instrumentos melódicos, por excelencia es la mandolina o bandolín. Cabe destacar que el joropo oriental, el cuatro y las maracas son ejecutados de una manera mucho más libres y compleja que en el resto de los joropos venezolanos. De la misma manera, es importante mencionar que la tradición musical de la región oriental de Venezuela posee muchas otras formas aparte del joropo oriental, como el joropo andino, joropo principalmente ejecutado en el estado Táchira, Mérida. Este tipo de joropo tiene dos formas básicas, el corrido y el galeón. Generalmente el joropo andino es más lento, más adaptado al paisaje montañés. Se toca con el violín, mandolín, bandolín tachirense, guitarra, cuatro y triple. Joropos andinos famosos son el patro bombeado, perra baya, guaricoña y molinera. Instrumentos musicales, tenemos el arpa, es el instrumento melódico principal del joropo llanero. El 4 es un instrumento derivado de la guitarra y percibe su nombre del número de cuerdas que posee. Es fundamental para múltiples géneros de la música tradicional venezolana.
La mandola se usa en el joropo llanero para tocar melodías con púa. Tiene dos variaciones, principalmente la bandola central, que se usan cuerdas de acero, y la bandola oriental, que emplea cuerda de nylon. La mandolina, también conocida como mandolín o bandolín, tiene cuerdas dobles que se ejecutan mediante una púa. Instrumentos de percusión. Maracas, instrumento de origen indígena conformado por un contenedor hueco, generalmente hecho de tapara, relleno con semillas para que funcione como sonajero. Forma parte de varios de los principales géneros musicales venezolanos. Tenemos la charrasca, también conocida como el guiro. Es un instrumento en el que frota una vara sobre una superficie irregular y sirve para marcar el ritmo de múltiples géneros de la música tradicional venezolana. Tenemos el chapero, es un instrumento elaborado con una tabilla y chapas de metal que se usa para acompañar cantos de aguinaldo. Muchas gracias por su atención. Los trajes típicos son la indumentaria que expresa la identidad cultural de un pueblo, cultura o nación. Esta vestimenta se puede usar para el uso cotidiano o para eventos especiales, ya sean celebraciones religiosas como bodas, bautizos, o laicas como fiestas mayores, festivales o ferias. Las características de cada traje varían por la cultura de un país o región. En el caso de un folclore tan amplio como lo es el de Venezuela, donde cada región posee rasgos distintivos que la caracterizan y lo hace único, como la comida, la música y los trajes que son muy populares en cada región. Entre las regiones que conforman Venezuela se encuentran los llanos, los cuales están compuestos por Anzoátegui, Apures, Barinas, Guárico, Monagas, Portuguesa y Cojedes. Dado que los llanos son terrenos planos con climas muy variados que van desde una sequía o lluvias marcadas, las vestimentas típicas tuvieron que acoplarse tanto a su entorno ambiental como a sus tareas del día a día. El traje típico llanero ha evolucionado con el paso de los tiempos. Anteriormente se llamaba liquilique, liquio o lique. Este traje llanero correspondiente a los hombres es de ropas ligeras, franelas y pantalones cortos o arremangados llamados guayuma. Usan de igual modo cortisas, sombreros pelo de guama. Y en el llano existe el rumor de que un buen llanero se describe por querer un buen sombrero. Hay quienes lo adornaban con bordes que cuelgan en la nuca, otros con plumitas de garza o pato, y hay quienes le ponían cintas para las fiestas. El mismo diseño del sombrero ha ido cambiando con el paso del tiempo, diferentes tipos de alas y copas, al igual que diferentes materiales, pero el que ha predominado son el de alas anchas y material pesado. Esto debido a que los materiales pesados no se volarían con facilidad con el viento o por las tareas que se realizaban al montar. En cuanto a la parte del cuello hacia abajo, está compuesta por una chaqueta recta con mangas largas y cuello cerrado y alto. Posee a su vez bolsillos en ambos lados, a la altura del pecho, y en la parte inferior se cierra con una hilera de 5 a 6 botones. El pantalón es recto, confeccionado con la misma tela que la chaqueta, que por lo general es lino. Los colores tradicionales para esta pieza son el blanco y el negro. Por otro lado, la vestimenta femenina, al igual que los trajes masculinos, ha sufrido alteraciones con el paso del tiempo, ya que comenzó como un vestido enterizo de tela de textura suelta con puesta de colores claros generalmente, o estampados floreados de mangas cortas y cuello de bandeja con faldas largas hasta los tobillos
o que llega hasta máximo la rodilla. Se adornaba con encajes, cadenas, anillos y otras cosas para acentuar su color y viveza. En cuanto al calzado, usaban calzado de cotizas de hilo negro o zapatos de tacón bajo, puesto que la llanera creía que su porte se basaba en la manera en la que caminaba o se contorneaba. A la vestimenta femenina se le suele extender el largo de la falda y aumentar el volumen de la misma, incluso utilizando armadores para darle un toque más elegante. De igual modo, las mangas de las blusas se alargan y llevan cintas de colores vivos. En la cabeza utilizan llamativos arreglos florales o una simple flor de cayera. Esto con el fin de acentuar la belleza natural de la mujer. Como se mencionó anteriormente, las ropas típicas de los llanos fueron hechas en base a sus necesidades tanto ambientales como laborales. Normalmente estos trajes típicos se utilizan para las ferias o festivales de cada estado, mayormente para bailar joropo o otras danzas típicas de la nación. Muy buenos días, mi nombre es Angeli Jiménez y les vengo a hablar sobre el oriente venezolano y el llano. Primero que nada, me gustaría hablar sobre el oriente venezolano. Está compuesto por los estados Sucre, Azuate y Monaga. Entre sus comidas tenemos, aparte de las mencionadas, incluidas en el eje costero, Puerto La Cruz y el estado Sucre. Pescado frito y fresco, recién sacado del mar, acompañado de una ensalada y tostón. Sopa de jurel sorpresa. Es una especie de sopa jurel sorpresa, arroz, papa, chimbombo, plátano maduro, aceite, sal, pimienta, ají dulce, cebolla, pimentón y alcaparras. Tortillas carrera, una tortilla que combina lo salado con lo dulce. Sus ingredientes son chorizo, carupanero, los de Río del Caribe, plátanos bien maduros, huevo y cebolla. Tortillas carrera, una tortilla que combina lo salado con lo dulce. Sus ingredientes son chorizos, carupanero o de río, Caribe, plátano bien maduro, huevo y cebolla. Vamos a hablar con los postres de este estado del oriente. Buñuelos de yuca. Uno de los postres más conocidos en Venezuela son los buñuelos de yuca, que consisten en una suave y crujiente bolitas de yuca bañada con melado de papel. ¿Qué sigue? Se puede decir que es una versión venezolana del flan, que se prepara con la leche condensada, tiene un sabor muy particular e indiscutible sabroso. Polvorosas. Las polvorosas son de estos postres que te deshacen la boca. Son unas galletas que con tan solo 20 minutos pueden estar listas. Son muy fáciles de cocinar. Manjarete. El manjarete es un postre típico de Venezuela que se come sobre todo en la época de la cuaresma. Claro, nada te impide comerte un buen manjarete en julio, por ejemplo. Ahora bien, vamos a hablar sobre las bebidas. El fruto de poncillé. El poncillé o Sisyphus mauritiana, como es nombre científico, es de la forma oval, redonda y un tamaño entre 1.5 a 6.2 centímetros. Su pulpa es blanca, su fruto es jugoso, aromático y de sabor agridulce, lo que le hace adictivo, ideal para las que prefieren bebidas dulces. El ron con poncillé, listo para el consumo. Quienes visitan el oriente venezolano se enamoran de esta tradicional bebida y no abandonan nuestra lar sin llevar una muestra a su lugar de origen. Ahora bien, hablemos de llano, la gastronomía del llano. Pabellón veguero. Este es un plato netamente llanero y se puede apreciar con uno de los más representativos de la comida llanera. Por lo tanto, posee prestigio nacional. Está compuesto por pistillo,
de chigüiro, machacado con piedra o con blon, aliño verde, ají y ajo. A esta exquisita receta también se le agrega arroz, tajada, plátano maduro, frito y queso. Carapacho de mar verde. Es otro de los platos muy representativos de la región llanera, siendo el segundo en tener prestigio nacional. Primeramente, antes de probar este distinguido plato, se le debe sacar la concha de abajo al morcón, lavarla para luego colocar la carne previamente lavada y cocinada con agua caliente. Al realizar lo anterior dicho, se puede proceder al siguiente paso, que es aliñar la carne. A eso se le coloca comino, ajo, molido, cebolla, papa cruda, arveja cocida, pimienta, sal y paprika. Vamos a hablar sobre el palo pique, a pique. Este plato se acostumbra a comer en la zona alta y baja de los llanos venezolanos. Su plato está compuesto por un nutritivo conjunto de carne, arroz y guiso de frijoles, a lo que se le añade un sofrito de verduras con papel raspado. Para acompañar este apetitoso plato se le coloca plátano o topocho verde, carne en barra. Su origen es la derivación a la ternera llanera o criolla. Su preparación es a leña y se condimenta únicamente con sal. Este plato típico suele acompañarse con yuca asada, pero de la misma manera se puede acompañar con topocha, arepa y en algunos casos caraota. Bueno, bien, vamos a hablar con las bebidas. El carato es una bebida refrescante típica de la región llanera, hecha generalmente con harina de maíz o arroz, pulpa de fruta hervida y endulzada con papelón. Se une todo y se deja fermentar por varios días. La chicha llanera es uno de los más bebidos más tradicionales. Se suele tomar en todas las épocas del año, especialmente en Navidad. Esta deliciosa bebida está compuesta por un maíz previamente hervido y molido, vainilla y endulzada con panela. Ahora hablemos de los postres. Peñate es un dulce artesanal de la región llanera. Su origen es español. Del Oriente. Primero que nada, me gustaría hablar sobre los pequeños y una arepa rellena con pabellón, plato representativo de la gastronomía de los llanos. Consomé de chipi chipi, es un calzado de chipi chipi en concha con aliño y verdura. Sancocho de cangrejo y río, una sopa hecha con cangrejos y teniendo ingredientes como mantequilla, crema de leche, brandy, vino blanco, arroz, zanahoria, cebolla, pimienta, perejil y laurel. Ahora me gustaría hablarles sobre el tercer plato, que sería talquiti de chivo, un plato realizado en base a chivo y donde su preparación predomina el curry. El curry combinado con ajo, pimienta y orégano, un morcillo. La morcilla oriental tiene la particularidad, a diferencia de lo central, que es tan dulce y picante a la vez. Así, entre los ingredientes tenemos ají dulce, ajo, cebollín, perejil, ajo porro, cilantro, tocino de cochino, sal molida, azúcar, orégano molida, clavos de stevia, chile lentino, sangre de cochino y tripas de cerdo. Ahora bien, hablemos de la empanada de cazón. Ricas empanadas de cazón pescado, con masa de harina de trigo, agua, aceite y de onoto, sal y azúcar. Sancocho de guaragua, una sopa que lleva guaragua y verduras cortadas de cuadros, yuca, ñame, pumo, apio, auyama, y según los orientales tienen propiedades afrodisíacas. Un plato que sí me gustaría hablar es del arroz aguado, un plato tradicionalmente del oriente venezolano. Es un platillo tradicional del oriente. Es una preparación modesta, pero individualmente deliciosa. Se elabora a base de los consomés de gallineta, que le da ese gusto inigualable. Exactamente no es un arroz ni tampoco una sopa, es arroz aguado. Generalmente suele ir acompañado de auyama y aliños utilizados en el oriente, especialmente la pariagua,
en el estado Anzoátegui. Es preparado diariamente. Es una receta antigua. La pueden preparar cuando deseen mandarse de alguna persona decaída, triste o para subir los ánimos. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre el dialecto de los llanos y del oriente. Sin embargo, para iniciar, vamos a hablar de qué es el dialecto. El dialecto es una forma de materialización de una frase o una expresión que identifica a un país, que identifica a un estado, a una zona geográfica en específico que hace que sea representativo de ello. ¿Okay? Una forma para dar ejemplo es el uso de amigo en Venezuela, que en este caso sería pana, para generalizar. Sin embargo, hay diferentes tipos de dialectos debido a los diferentes estados que recubren todo el ambiente venezolano, como lo serían los llanos y el oriente venezolano. Los llanos, vamos a empezar con los llanos. Los llanos venezolanos corresponden a los estados tanto Barinas, Apure, Portuguesa, entre otros. ¿Okay? Estos corresponden a una línea en el que su forma de expresión no es uniforme, no es lineal. No todos hablan de la misma forma, no todos se expresan de la misma manera, debido a que si no todos fuésemos robots. En este caso, los llanos venezolanos tienen unas características principales, que es para generalizar, sin embargo, no lo utilizan únicamente ellos. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta, cada persona se cría de una manera diferente y eso es lo que hace representativo de algunos estados o de otros. Para empezar, podemos hablar sobre el uso que hace diferente del oriente. Los llanos suelen utilizar en vez de la R, la L, ¿ok? En vez de decir el mar, ellos dicen el mal. En vez de decir el amor, ellos dicen el amor, ¿ok? Sin embargo, no es exclusivamente de los llanos, puesto que al viajar por Venezuela me he podido dar cuenta de que un territorio, más que todo San Félix Bolívar, el estado Bolívar, Venezuela, también suelen utilizar este tipo de característica, que ellos suelen hablar sobre la L, que en vez de la sal del mar, la sal del mal. Otro tipo de característica de los llanos es el uso de la S explosiva. ¿En qué sentido? ¿Cuál ejemplo? Por ejemplo, S se va para allá, eje se va para allá. El uso de la J como tal, S, eje se va, algo así para dar ejemplo. Otro ejemplo sería el uso de la H, que la H no es muda. ¿En qué parte? Un poquito más que nada en portuguesa. En portuguesa no suelen utilizar de vez en cuando la H, ¿ok? La H, por ejemplo, en vez de decir el mo, dicen el mojo o el mojo, o en vez de alar, jalar. Sin embargo, se ha visto en varios estados o en varias personas de Venezuela que en vez de decir alar, dicen jalar. Es algo ya generalizado. Y por última característica sería el uso de no utilizar la R al final de las palabras o más que todo de los verbos. Un ejemplo es vamos a comer, dicen vamos a comer. En vez de utilizar vamos a trabajar o vamos a trabajar. Ahora hablaremos sobre el dialecto del oriente venezolano. Este oriente venezolano corresponde a diversos estados como es Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui, ¿okay? En el que ellos tienen una característica que es lo opuesto a los llanos venezolanos, que es en vez de utilizar la L, utilizan el uso explosivo de la R. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la sal del mar, dicen la sal del mar, ¿ok? Ellos suelen utilizar muchísimo la R y un modismo, una expresión, de hecho muy conocido por el Ercón del Guácharo, es usted debe ser hijo del diablo,
o hijo del diablo, que es básicamente un chico travieso, un chico malcriado, por así decirlo, que comete maldades y dicen, usted es el hijo del diablo, ¿ok? Otro que identifica al oriente venezolano son las palabras, más que nada, no tiene mucho cambio, ¿okay? Con respecto a las frases tan largas, sino que son palabras cortas, como por ejemplo, mijo, ay mijo, ay mija, por así decirlo. Otro de los ejemplos sería hijo del diablo o ay la Virgen del Valle, que es una forma de expresión de miedo, de impresión, entre muchas. Como también están el uso de los apodos para los nombres, usualmente utilizado en el oriente venezolano. Un ejemplo sería María Alejandra, que en vez de decir María Alejandra dicen Mariale, o María Fernanda, que en vez de decir María Fernanda dicen Marifer o Maffer, entre muchos como José Miguel, Semi, entre otros nombres a dar. Muchas gracias. Los llanos. Los llanos están divididos en tres grandes áreas: los llanos occidentales, que corresponden a los estados Apure, Barinas y Portuguesa, y se dividen en llanos bajos y altos. Los llanos centrales, que corresponden a los estados Cojedes y Guárico. Los llanos occidentales, que son los estados Anzoátegui y Monaga. Los llanos occidentales son los llanos básicos, básicamente debajo de los 100 metros de altura sobre el nivel del mar. Se inundan durante la época de lluvias o invierno y tienen muchos ríos paralelos entre sí y que cambian de curso frecuentemente por acción de las dunas o montañas de arena que son movidas por los vientos durante la sequía o el verano. Los llanos se encuentran al pie de los Andes y son unas tierras muy ricas para el cultivo. Los llanos centrales tienen en la mitad del norte una serie de pequeñas montañas llamadas galeras. Aquí los ríos son menos abundantes y caudalosos que los que vienen de los Andes. Los llanos orientales se caracterizan por la existencia de mesetas de hasta 400 metros de altura, como la mesa de Guanipán. El clima. La temperatura media anual es de 27 grados centígrados con valores máximos y mínimos anuales entre 33 grados centígrados y 22 grados centígrados respectivamente. Los llanos tienen un clima intertropical lluvioso de sabana con una estación de lluvias muy marcada en el sur o Apure, y con una sequía muy marcada en el norte del estado Guárico. En el norte del estado Anzoátegui el clima es más árido. La fauna. El llano se caracteriza por la cantidad de animales que se pueden observar, en particular durante el verano, ya que en esa época del año se concentran en los puntos con agua. Entre los más característicos podemos mencionar el chigüire, el oso hormiguero, la rana platanera, el venado, la baba, el vaquiro, el caribe, el pavón, el rey zamuro, la garza real, el caricare, la chenchena y el gabán. Apure tiene una gran variedad de fauna caracterizada principalmente por la cantidad de aves multicolores que habitan en la región de los llanos, entre los cuales podemos mencionar las garzas blancas, coras, cotudas, garzones y alcaravanes. E innumerables pájaros. Además de las aves, en Apure el visitante puede observar animales tales como el chigüire, babas, caimanes, osos palmeros, anacondas, galápagos, ganado, jaguares, morrocoyes, caribes, bagres y dorados, entre otros. La flora. En estos llanos abundan las sabanas con mayor o menor cantidad de árboles, inundables o no. En el invierno, en la época de lluvias, gran parte de los llanos quedan inundados bajo el agua. También se consiguen palmares, bosques de galería y hasta bosques secos con cardones.
Algunas de las especies características del llano son el alcornoque, el merecure, el samán, el lirio de agua, la flor de nácar, el chaparro, el salado, el cañafistolo llanero y por supuesto la palma llanera. En el occidente, el relieve, aparte del macizo en sí, cuyo punto culminante es el pico de Turimiquire con 2.600 metros. La región objeto de nuestra atención es de relieve muy variado. Efectivamente, el sector del norte, es decir, el litoral, presenta una accidentada costa plena de islas, golfos, a saber del Cariaco y del Paria. La doble península, que tiene forma de yunque, la Araya en su extremo occidental y la de Paria en el oriental. La depresión de Unare con sus mesas características en las tierras de llanura. El clima en el occidente es gran parte, como todo clima de la región norte de Venezuela, o sea, un clima tropical, con excepciones dadas en las partes altas de las montañas y algunos valles, que tienen un clima más bien subtropical, como aquellos de Caripe, Teresén, Cocollar. La pluviosidad de la zona es baja en el norte, es decir, Barcelona y Cumaná, y sobre todo en la península de Araya, debido a estar situada casi al nivel del mar. En la depresión de Unare, el índice de agua caída está entre los 800 y 1000 metros, siendo esta de 1400 en el macizo oriental y alrededor de los 2000 en algunos lugares del Golfo de Paria. Flora. Siendo la cordillera oriental una prolongación de la cordillera central, la vegetación es similar a aquella dependiendo de la altura con respecto al nivel del mar, desde los manglares en la costa y xerófilos en la península de Araya hasta las selvas nubladas en las altas montañas de Tumiriquire. La flora de esta región, al igual que la vegetación, presenta características de la cordillera central, siendo dignas de mención los araguaneyes, el indio desnudo, los helechos arborescentes, la vera, frutales como la guayaba, parchita, jobos, etc. Y flores como las orquídeas, una bromelia muy particular de la zona que se llama Caracuay. Fauna. Entre los mamíferos están el cunaguaro, danta, vaquiro, venado, oso sedoso, puercoespín, se encuentran en las selvas, en los caños, babas y manatíes. Y en las montañas, el murciélago pescador. Las aves. Quizás la más famosa de ellas es el guácharo, que habita en las cuevas del mismo nombre, de las cuales se hablan en el área de turismo. También abundan pericos, guacharacas, gallina azul, tórtola, colibrí tijereta, zoisola, pato real y garzas. Entre los reptiles están el morrocoy, una variedad muy amplia de culebras, entre las cuales se puede mencionar la cuaima piña, la cascabel, coral y otras variedades de mapanaria. La fauna marítima y acuática tiene una abundancia de sardinas y otros peces comerciables. También cabe señalar entre los cetáceos mamíferos las toninas o delfines y en especial el delfín tornilla, que está en peligro de extinción. Los llanos venezolanos presentan actividades turísticas como excursionismo, ecoturismo y agroturismo. Gracias a los distintos paisajes de montañas, llanuras, ríos y embalses, así como selva, médanos y una playa de agua dulce, los turistas tienen un amplio abanico de opciones como el disfrute de parques, balnearios naturales e incluso cabalgatas. Pueden ir a lugares como el Hato Piñero en el estado Cojedes. Allí viven 850 especies de plantas, 340 especies de aves, 49 mamíferos, 42 reptiles y 14 anfibios.
Entre los ríos se encuentra el río Santo Domingo, que nace en el estado Mérida y su cauce desemboca con el estado Barinas, donde se une con el río Aracay. Por otro lado, se encuentra el Chorro San Miguel en Portuguesa, que es una cascada de unos 80 metros de altura que puede ser disfrutada en época de sequía cuando los visitantes se bañan en el pozo que forma la caída del agua. En esta zona se conservan vestigios importantes de la época precolombina. Además, en el estado Barinas se encuentra un verdadero patrimonio arqueológico, ya que al pie de sus montañas se encuentran innumerables petroglifos. Otros sitios de interés son la iglesia Inmaculada Concepción, la Catedral de San Fernando y la Basílica Menor, Santuario Nacional de Nuestra Señora Coromoto. También se puede visitar el Museo de los Llanos Inés Mercedes Gómez, ubicado en el casco colonial de la ciudad de Guanare. En ella se exhiben piezas coloniales de gran importancia para la ciudad, como el Arca de los Reales Estancos de Guanare. En cuanto al oriente de Venezuela, este es uno de los destinos turísticos preferidos del país, ya que cuenta con una impresionante diversidad y atractivos naturales. Se combinan playas, selvas y montañas. El litoral de los estados Sucre y Anzoátegui presentan costas altas con escasas playas desarrolladas en bahías y golfos. Las líneas costeras se extienden desde el Morro de Barcelona hasta la Boca de Uchire, que está constituida por lagunas con rica fauna acuática y amplias playas. Las playas son espectaculares, como las del Parque Nacional Mochima, entre las cuales se encuentra Playa Colorada con su característico color de la arena, o como Playa Medina en la península de Paria, una de las playas más bellas del país. Las escarpadas de las cordilleras nororientales le dan un encanto natural a la zona cuando las montañas parecen caer al mar o unirse con el mar. El área montañosa está formada por la serranía del interior oriental, que se caracteriza por la exuberante vegetación, donde se pueden encontrar lugares como la Cueva del Guácharo. Las ciudades orientales tienen un toque especial. Puerto La Cruz, ciudad moderna que, debido a su expansión, se ha unido con Lecherías y Barcelona. Es un destino turístico por excelencia, con grandes hoteles y restaurantes. Destacan Cumaná y por otro lado Carúpano, que al igual que Maturín, consiguen destacar y llamar la atención por sus carnavales, pero Carúpano también por su cercanía a Araya y Paria, que son dos penínsulas bastante interesantes. Justo en la desembocadura del río Orinoco hacia el Océano Atlántico se encuentra la zona del delta, llena de paisajes hermosos, ríos, caños y zonas selváticas, uno de los lugares predilectos para el turismo de aventura.